Bien, hermanas, ya estamos llegando al momento final de este camino andado, de peregrinación, de movilización en el espíritu y en vuestro caso también haciendo esta experiencia de camino físico que tanto también ayuda a movilizarnos por dentro, ¿no? Más que nada por evocar, por traer a la memoria y al corazón la experiencia de tantos hermanos y hermanas que viven la experiencia, el estado existencial de la migración y con todo lo que esto conlleva para sus vidas, como una oportunidad también de acompañamiento pastoral, de encuentro, de cercanía, de comunión para con todas nuestras personas. Ya en esta meditación un poco también orante, quiero compartir con vosotras un poco lo que el Señor va inspirándonos como llamada en su palabra, pero sobre todo en la realidad de un Dios que se abaja a nosotros, que se hace el encontradizo, que se encarna en nuestra historia, que irrumpe en nuestra vida, que vive, que quiere vivir por liberalidad el peregrinar de la existencia, y por eso se encarna. Y vemos además cómo él mismo sufre el dolor de ser migrante. En Juan nos encontramos con este precioso discurso que encierra el misterio de la encarnación. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para ser testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. La luz del mundo vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Qué misterio de dolor, que ya desde la encarnación pues se vislumbra lo que significa el rechazo de aquellos a quienes se aman y el rechazo de vivir en el hogar, la sensación de hogar a la que estamos llamados todos los seres humanos, todos los hijos de Dios, porque Dios mora, porque Dios busca una morada y porque Dios nos promete una morada con Él. Y cómo Él mismo vive el rechazo de los suyos. Este misterio puede iluminar muchísimo nuestra vida creyente. La palabra se hizo carne y puso su morada, su tienda entre nosotros. Aquel que es Dios inaccesible irrumpe en nuestra historia solo por amor. Se hace uno de nosotros, habita entre nosotros. El misterio de la encarnación encierra, además, por supuesto, del misterio de nuestra fe, el centro de nuestra fe, encierra también actitudes concretas de vivir nuestra consagración y de nuestra presencia en el mundo, pasando como uno de tantos, aprendiendo a sufrir en la obediencia. Y esto es un misterio en que tenemos que seguir meditando y poniéndonos delante del Señor.
Él pone su tienda entre nosotros. Y nosotros, los suyos, no lo recibimos. Cómo esto nos vincula además con lo que es el mandato de un Jesús que anonadándose, haciéndose uno de nosotros en ese misterio de kenosis, busca levantarnos. Pero no solamente comprendiendo que esa es la que debemos recibir en nuestra vida, sino que en Él se hace también extensiva la invitación y el mandato a la fraternidad. Esto nos enlaza con el juicio de las naciones, que está presente en el Evangelio de Mateo, al final del Evangelio, Mateo 25. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Juicio de las naciones. A unos los pondrá a la derecha, a los otros a la izquierda. El rey les dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino prometido para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y es ahí cuando se encierra una pregunta en la que humanamente a veces tenemos tendencia a separar, sobre todo en estas espiritualidades cristianas que no encuentran un vínculo fácil entre lo que significa la adoración o el conocimiento del Señor en su misterio propio, el pan de vida, la Eucaristía, y el reconocimiento de ese mismo Dios entre los hermanos. La prolongación de la Eucaristía en el rostro sufriente, desnudo, de los más pobres. A veces nos cuesta mirar el vínculo, a veces nos cuesta mucho entender cuáles son las consecuencias de la caridad. La caridad no son gestos de simple compasión que despierta en nosotros sentimientos filantrópicos, sino más bien la consecuencia de vivir encarnando a un Cristo que se hace presente también entre los que más sufren. Y eso es un mandato, el mandato más profundo de la fraternidad. La consecuencia de ser hijos es que estamos llamados a ser hermanos, porque lo somos de facto, pero estamos llamados a comprometernos con quien más sufre. Porque ahí, en quien más sufre, se encuentra Cristo mismo, Cristo vivo. Nos cuesta comprender esta espiritualidad que es tan sencilla y a la vez tan profunda, que lleva tras de sí simplemente el amor a Dios y el amor al prójimo, pero que a veces lo complejizamos, ¿no? Lo hacemos más complejo y nos cuesta comprender cuáles son las consecuencias inmediatas y los límites de lo que significa el amor hasta el extremo. El amor hasta el extremo que significa dar la vida por los amigos y el amar al enemigo, al indeseado, al diferente. Por lo cual, aquí está el mandato que encierra las obras de misericordia, a lo que estamos llamados, porque sí, sin ninguna excusa, a atender. Por lo cual, fui forastero y me acogisteis, es un mandato del Señor y está dentro de las obras de misericordia. Por lo cual, sin poner en duda que eso efectivamente lo hacemos, quizás lo que hemos venido haciendo en estos días en los que presento estas meditaciones sencillas es mirar las formas, ¿no? Que también son importantes. ¿De qué modo estamos respondiendo?
si realmente en nosotros vamos reconociendo esa mística, esa vida espiritual que nos hace mirar en el pobre al Cristo sufriente. Seguramente tenéis conciencia de eso. Quizás es importante el seguirlo replanteando y el invitar también a nuestra gente, a nuestros colaboradores y voluntarios a que también lo vayan descubriendo en su propia vida. Entiendo que muchos de nuestros trabajadores y colaboradores no son creyentes, pero sí es verdad que ahí tenemos el reto de seguir acompañando, a tiempo y a destiempo, de manera explícita y de manera implícita. Y luego, el comprender que este desplazamiento de una experiencia de éxodo nos hace mirar, y ya también ha estado en el telón de fondo de todas nuestras meditaciones, lo que significa de ir al sentido, a la sensación de ser extranjero, forastero, con todo lo que ello supone de no tener tierra, de vivir sin dar raíces, a ser peregrino. Y en ese peregrinaje encontrarnos con la promesa de un Dios que nos pertenece y a quien le pertenecemos. Ahí está la clave más profunda, yo creo, de todas nuestras reflexiones, ¿no? A fin de cuentas estamos llamados a ser pueblo de Dios. A fin de cuentas estamos llamados a ser hijos en el Hijo. Y hacerlo reconociendo justamente el Padre que nos congrega, que nos reúne, que nos trae de vuelta a la patria anhelada. ¿Y esa patria anhelada de qué va? Efesios nos da en la clave. Somos llamados a ser conciudadanos, y lo somos de facto, conciudadanos, familia de Dios, amigos de Dios, convocados para hacer asamblea, es decir, para reunirnos como rebaño, a reconocer en Dios su soberanía, a alabarle y reconocer el amor entre los hermanos como consecuencia de ese amor primero. Efesios dice: más ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Sangre de Cristo que nos acerca. Porque Él es nuestra paz. Punto de llegada. Punto de llegada. Decíamos que al final todo ser humano que anhela la felicidad. Y la felicidad, en términos muy prácticos, se resumen en un migrante, en todos, pero concretamente en un migrante, justamente por todo lo que implica de huida. Se huye del conflicto, se huye de la guerra, se huye de la violencia, se huye de todo lo que no es paz. Por lo cual el puerto seguro, el punto de llegada para un migrante, el punto anhelado, la tierra prometida, es la paz. Y Efesios nos dice: Cristo es nuestra paz. El que une a los dos pueblos, el que derriba los muros que nos separan, los muros de la enemistad. El que va haciendo la paz y reconciliando con Dios a ambos cuerpos, hablamos pueblos en un solo cuerpo, por medio de la cruz. Cristo, que es el intercesor, el único mediador y el capaz de amalgamar a todos, atraer a todos hacia sí y hacernos hermanos. Vino a anunciar la paz, porque Él mismo es la paz. Paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por Él, unos y otros, tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos, familiares de Dios. Y esta es la meta final. Esta es la meta final que nosotros estamos llamados a vivir en nuestra vida y que estamos llamados a acompañar en los demás, ¿no? El logro de esa paz, de ese descanso, de ese remanso que significa el estar en tierra segura, en puerto seguro. Eso es lo que anhela nuestro corazón.
el fondo de nuestro corazón. Todas las dimensiones de nuestra vida hablan de un anhelo profundo. Ese anhelo profundo es vivir en puerto seguro, desde una roca, desde un cimiento. Los cristianos comprendemos que ese cimiento, que esa roca, es la piedra angular, Cristo el Señor, muerto, resucitado. Por lo cual, aquí tenemos el punto de llegada de lo que significa vivir en nuestra vida el tránsito peregrino y la tarea, la llamada, la vocación a que otros descubran en sí ese puerto seguro. Tratándose de los migrantes con mayor razón y de una manera mucho más explícita, ¿no? Por lo cual todos nuestros esfuerzos pastorales, todas nuestras iniciativas, todas nuestras atenciones tienen que ir dirigidas conscientemente a que se genere paz en nuestros acogidos. Yo quiero llamar aquí la atención a algunas cosas muy prácticas que voy viendo yo en el proceso de acogida y acompañamiento. Y os cuento anécdotas sueltas que yo creo que pueden iluminar también algunos pasos. Es verdad que muchas de nuestras iniciativas son dependientes de organismos estadales, de leyes que van marcando de alguna manera las pautas para la inserción, para la ayuda de las personas migrantes. Pero es cierto que me he encontrado con muchas personas acogidas nuestras que van perteneciendo a ciertos programas que en principio son de mucha ayuda y efectivamente esa ayuda se logra, ayuda que es temporal, lógicamente, pero que al retirarse la ayuda por sus circunstancias regulatorias, de mejora en este sentido, va en detrimento, contrariamente, a lo que es su integración. Personas que, sin tomar en cuenta que las personas justamente necesitan encontrar ese puerto seguro, ese punto de oasis, de paz, de remanso, pues por las fases, por las necesidades, entiendo que es muy complicado el tema logístico de las viviendas puente, por ejemplo. Y claro, y de acuerdo a las fases, pues los van mandando a un pueblo y a otro, a una ciudad y a otra, y esto va generando un desequilibrio más grande de lo que creemos. Y es verdad que las personas necesitan seguir viviendo en un techo, pero también es verdad que las personas necesitan un lugar seguro, un punto de referencia, una comunidad. En muchos casos me he encontrado con personas que salen de este tipo de programas voluntariamente justamente porque dan mucho más peso y valoran mucho más lo que puede significar para ellos un punto de referencia y un lugar seguro. En muchas ocasiones ha habido personas que llegan a otras ciudades que no se adaptan a esa ciudad nueva después de poco tiempo porque les cuesta vivir con tanta itinerancia y como nómadas por el mundo. A todos nos cuesta. Pues no se adaptan a esa nueva realidad y vuelven. Entendemos que hay una necesidad concreta, pero también ellos van valorando que por encima de esa necesidad también está la conciencia de la vitalidad que puede generarles el hecho de tener una comunidad de personas donde acudir y de referentes humanos, ¿no? Y eso ha sido muy significativo para nosotros y creo que hay que hacer una lectura importante de esto, ¿no? Personas que acaban en otras ciudades que no se adaptan y que vuelven aquí. Vuelven incluso a la parroquia, vuelven a sus quehaceres de voluntarios, aunque luego tengan que pasar por otras vicisitudes importantes con el tema concretamente de la vivienda, de la alimentación y del empleo. Esto es un dato, no digo que esté bien o que esté mal, pero es un dato que está ocurriendo y que es importante hacer una lectura al respecto, ¿no? Porque esos son datos que nos van expresando cómo la gente va viviendo su tema migratorio y cómo hay que acompañarlo. Esa es una anécdota. Otra anécdota, que sepamos que, y además me da profunda alegría, que en nuestra archidiócesis se van dando pasos muy interesantes, ¿no? hacia una visión, sobre todo, de la pastoral del migrante, mucho más amplia que un problema asistencial, mucho más amplia que dar respuesta
a temas materiales concretos y entendiendo que el reto está en acompañar también a un estado existencial del alma, del corazón, ¿no? Y vamos entendiendo que nuestro arzobispo va ya por ese camino, ya descubre justamente el potencial, por un lado, que es capaz el migrante de ofrecernos, de revitalizar la iglesia y la sociedad, de generar, de acompañar, de aportar a nuestra realidad. Pero por otro lado, este reto de entender que la gente tiene sed y que esa sed es una sed muy profunda, que estas gentes vienen con el corazón roto y nuestra tarea es ser hospital de campaña, parafraseando al Papa Francisco. Vamos comprendiendo como iglesia particular de Zaragoza el hecho de que las comunidades estamos llamadas a ser comunidades acogedoras, una iglesia samaritana concreta, un oasis, un hogar para las personas que de alguna manera no están viviendo la sensación de hogar, aunque tengan un piso donde vivir. La sensación de hogar no te lo da el piso es importante. Y esto creo que está muy claro, ¿no? O sea, que las necesidades concretas, materiales, que son urgentes, que son inmediatas en nuestra gente. Pero no podemos perder de vista la integralidad de la persona, su desarrollo humano. Y esto es un reto muy importante, en el que no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque justamente ahí está nuestra incidencia como iglesia. Repito, todo lo demás lo pueden hacer muchísimas otras personas, pero justamente esto, la mirada del corazón, la compasión y el acompañar desde esta caridad de Cristo Pastor, solamente la iglesia lo puede ofrecer, que es en lo que estamos llamados a ser maestros. Si en algo estamos llamados a destacar, es justamente en la caridad de Cristo Pastor. Entonces, esa movilización del ser extranjero al ser peregrino, pueblo de Dios, hacerla consciente en nuestros migrantes, necesita de ti, consagrada, necesita de ti. Y entendemos que cada vez es más complicado, porque nuestras estructuras, pues bueno, somos cada vez menos, necesitamos de más voluntariado, pero hay un algo que la gente va a leer en ti que quizás no ha leído en otros. Y seguramente eso lo has vivido en tu vida personal, porque seguramente este camino que hemos hecho explicitado y compartido aquí durante estos días, ya lo has hecho o lo estás haciendo. El camino de peregrinación personal, de éxodo espiritual, al que todos los seres humanos, pero también los bautizados, estamos llamados a transitar, ¿no? En la medida en que yo tengo conciencia de mi éxodo personal, en esa misma medida yo soy capaz de acompañar a otros en sus éxodos personales, espirituales y materiales. Es que es la condición sine qua non. Y eso no se estudia en la universidad. Pero el Señor sí capacita en nuestros síes, sí capacita en nuestra disponibilidad, sí capacita incluso en la consagración recibida. En el caso mío, en el sacramento recibido también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el punto, yo creo que más profundo al que estamos llamados a llegar, ¿no? Que las personas encuentren el oasis de su vida, la paz del corazón. Es muy curioso, hay muchas personas que van viviendo este peregrinaje con mucha conciencia espiritual. E incluso me atrevo a decir que nos van adelantando muchísimo en este tema, aun cuando no tienen la vida material resuelta. Qué impresionante cómo saben leer en su propia vida el paso de Dios en momentos concretos, la compañía segura y el irse dejando seducir por ese Señor que camina con nosotros, con ellos, y que los va llevando a puerto seguro, ¿no? Ayer mismo tuve una conversación realmente preciosa con un acogido que llegó aquí un día solo,
de Colombia, esposo y padre de 4 hijos, y llegó aquí y esa noche no tenía dónde dormir. Lleva un mes aquí, gracias a Dios, poco a poco va resolviendo cosas, además con un gran optimismo. Pero lo que más me ha impresionado ha sido la fe radical, la confianza y el abandono de este hombre, que además va descubriendo en su vida una llamada particular al diaconado permanente, ¿no? Estas cosas van pasando en nuestras comunidades. Y no es un beatón, no es un místico, es un hombre que le está tocando transitar el éxodo, vivir el éxodo con todas sus dificultades. Pero va entendiendo en su vida el reto que tiene de aprender a leerla con la mirada de Dios para poder ayudar a los hermanos. Y eso es realmente precioso. Es realmente precioso que nosotros podamos hacer el camino para hacer que otros lo puedan transitar de la mejor manera posible y puedan llegar a ese oasis seguro. Se convierte en condición, hermanas, el que nosotros hagamos ese camino de transitar. Por eso la pista que les ofrezco es justamente esa, ¿no? ¿En qué parte del camino estoy? ¿No? En ese éxodo que me ha tocado vivir, cada uno con su historia particular, de la esclavitud a la libertad, de alguna manera, de una manera literal en muchos, de una manera más espiritual en otros, metafórica, llámalo como quieras. Pero ¿en qué punto estás? En el punto de una salida reciente que ya logras situar en tu vida. Tú que has salido de tu casa y que estás en una institución de comunidad, en la que se vive en comunidad, que tiene unas implicaciones de consagración, que tiene una misión concreta. ¿Cuál es tu anhelo en este momento? ¿Anhelas la tierra? ¿Anhelas el origen? ¿Anhelas esa Jerusalén? ¿O empiezas a situarte ya en una nueva realidad, ¿no? Y aunque a veces te toca llorar a escondidas, vas comprendiendo que esa debilidad también puede ser fortaleza para otros. ¿O sigues escondiendo debajo de la alfombra tus debilidades? ¿Tienes la tentación de añorar la esclavitud porque se comían las cebollas asadas, tal y como pasó con el pueblo de Israel? ¿O esa añoranza ya has descubierto que se puede resituar por un anhelo de esa tierra prometida que nos lanza hacia adelante? ¿A qué punto del camino estoy? Sabiendo que la tierra prometida, pues ya sabemos cuál es la meta, ya sabemos cuál es. Diría Carlos Acutis, la vía segura, la autopista para el cielo, ¿no? Cómo vivimos en nuestra vida esos medios que el Señor nos va regalando, ¿no? Para nuestro peregrinaje. Entendiendo por estos medios nuestra vida de oración, nuestro acompañamiento espiritual, nuestra vida sacramental, nuestra vida comunitaria, nuestro servicio, nuestra formación como consagradas. ¿Cómo lo vamos viviendo? Con la mediocridad con la que a veces lo vivía el pueblo de Israel, dejándonos interpelar por ese Moisés que va diciendo, dice el Señor que os pongáis las pilas, que vamos tendiendo a construirnos becerros de oro. ¿Cómo vamos viviendo nuestro éxodo espiritual? Y ahí os lo dejo, ¿no? Entendiendo que el Señor se ha encarnado, que ha habitado entre nosotros, que los suyos no lo reconocieron, no lo recibieron, que Él está llamándonos por nuestro nombre permanentemente y que el anhelo, tal y como lo dice Ezequiel, ¿no? El anhelo es, los llevaré a vuestra tierra, haré de vosotros un solo pueblo, con un solo rebaño y un solo pastor, ¿no? Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Ese sentido de pertenencia, cómo lo vivimos, ¿no? El entender que tenemos un mandato recibido de parte del Señor. A mí me lo hicisteis. A la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron
¿cómo resumir el Evangelio? Y él dijo, con una sola mano, a mí me lo hicisteis. Pues ese es el Evangelio. A mí me lo hicisteis. Fui forastero y me acogisteis, ¿no? Y luego, ¿cómo acompañar este desplazamiento de ser extranjero a ser pueblo de Dios? Si yo misma voy pasando por esa experiencia de éxodo espiritual. Si voy haciendo conciencia de ese éxodo. Así que con estas pequeñas, sencillas pistas, pues os dejo en silencio. Yo creo que es bueno hacer memoria un poco de esto y rezar, poner ante el Señor el punto del camino.